¿Alguna vez has sido víctima o has presenciado una discusión alimentada en conflicto por una persona que intenta imponer su punto de vista? Resulta que en estas personas influye una mente rígida, que representa un obstáculo para aprovechar la pausa y disfrutar así de la libertad de elegir de la que te he venido conversando en esta serie, generando además disturbios en su entorno. Hola, te saluda Dalia Borges. En esta oportunidad menciono no solo un aspecto limitador de la libertad de elegir, sino un gran generador de conflicto. Es importantísimo tener claro cuál es nuestro estilo de mente. En este video, en esta publicación, no voy a extenderme en los tipos de mente. Las más escuchadas son la mente rígida y la mente flexible. Vamos a hablar más enfocado en la mente rígida, que viene a ser la mente que obstaculiza el uso de esa pausa, que genera incluso, como dije antes, conflictos que impiden aprovechar la libertad de elegir. Entonces vamos a hablar un poquito de las características de esa mente rígida y la ventaja de tener una mente flexible. La flexibilidad mental es una competencia muy importante para lograr disfrutar de esa llamada y tan deseada libertad de elegir. Entre algunas importantes características de la mente rígida están las siguientes. Creen poseer la verdad, son resistentes a cambiar, no están preparados o preparadas para las discrepancias, tienen enorme dificultad para encontrar la paz interior, se angustian por no tener el total control de las cosas, tienen baja tolerancia a la frustración, se les dificulta generar alternativas ante la adversidad, buscan el perfeccionismo inalcanzable y, por último, de las que te estoy nombrando aquí, se enfadan fácilmente. Como te darás cuenta, son conductas que generan resistencia y ante cualquier situación nueva, inesperada, adversa, no pueden aprovechar la pausa de la que te vengo hablando, ya que se encuentran en estado de alteración. Esto, por supuesto, no lo hacen con intención, es producto de su historia y necesitan un entrenamiento para así lograr flexibilizar su mente. Si consideras que puedes corresponder a lo que te he descrito, te propongo dos acciones como parte de, digamos, un inicio de entrenamiento que debes hacer diariamente, ya que ese cambio no es de un día para otro. Primero, busca nuevas formas de resolver conflictos o nuevas formas de resolver situaciones cotidianas. Así alimenta una actitud más creativa, buscando diferentes posibilidades. Y número dos, practica la autoobservación, identificando aquellas actitudes que, bueno, ya sabes que corresponden a la mente rígida, por lo menos de lo que te he nombrado aquí. Fíjate, por ejemplo, descúbrete en una acción como la que te voy a describir. Cuando necesitas que algo se haga exactamente como tú dices,
como tú piensas, y si no es así, para ti está mal hecho. Eso te va a denotar que hay una conducta, una actitud, un pensamiento con tendencia a rigidez. Recuerda que la vida se trata de cambios e incertidumbres constantes, por lo que si entrenas y potencias una mente más flexible, o sea, si te enfocas en entrenarte para lograr una mente más flexible, lograrás sin duda afrontar mejor las dificultades y así vas a favorecer tu bienestar. Te invito a que sigas trabajando en el único ser que te acompañará y te acompaña toda la vida, y ese eres tú. Te habló aportando valor para generar bien común, Dalia Borges. Hasta la próxima.